Elemental. Sigue a Jesús. Parece que cada vez más gente comprende la verdad de que la idea de una iglesia nunca se refirió a un edificio o un servicio religioso, sino que la iglesia se refiere a las personas y hay que pensar en ella como en una familia. Tu familia es una familia, ya sea que vivan en una casa o si están reunidos o no, siempre son una familia y de igual forma, la iglesia siempre es la iglesia. Fue iglesia antes de ser edificio, fue iglesia antes de haber reuniones formales. La iglesia solo significa los seguidores de Jesucristo. Ahora, aunque podemos estar de acuerdo en que la iglesia son los seguidores de Jesucristo, eso no significa que todos estemos de acuerdo en lo mismo, porque hay mucha discrepancia en cuanto a lo que significa ser un seguidor de Jesucristo. Así como podemos distorsionar el concepto de temerle a Dios, también podemos distorsionar el concepto de seguir a Jesús. Y este es un concepto muy simple. Jesús dice, síganme. Eso fue lo primero que le dijo a sus discípulos. Síganme y los haré pescadores de hombres. Ahora bien, Él les hablaba a pescadores y les decía, miren, olvídense de los peces por un momento. Síganme y voy a hacer que no solo atrapen peces, haré que atrapen a la gente. Y eso es también lo último que Jesús le dijo a sus discípulos. Les indicó, ¿saben qué? Ahora vayan y hagan discípulos, vayan y hagan seguidores míos, bautícenlos y enséñenles a obedecer todo lo que yo les ordene. Entonces, lo primero que Jesús le dice a sus discípulos es, síganme y los haré pescadores de hombres. Y lo último que les dice es, vayan y hagan discípulos o consigan gente que me siga. Y entre esas dos afirmaciones, Él pasó toda su vida mostrándoles lo que significa seguir a Dios, mostrándoles lo que significa ser discípulos o pescar hombres. Es la idea de consigamos más y más personas para someterse a la autoridad de Dios, que se sometan a Él y vivan de la forma que Dios quiere. Entonces Él le dice a sus discípulos, síganme y les enseñaré cómo hacer esto. Pasa toda su vida enseñándoles y luego les dice, ahora vayan y hagan lo mismo. Lo extraño es que en la actualidad hay millones de personas en esta tierra que se autodenominan seguidores de Jesús, pero sus vidas no se parecen en nada a la de Él. Y no están obedeciendo las cosas que Él les pidió que hicieran. Y aún en sus corazones están convencidos de que son seguidores. Cuando éramos niños esto era mucho más fácil. ¿Recuerdan cuando éramos niños y jugábamos al juego Sigue al líder? Resultaba fácil, ¿verdad? El líder toca su cabeza, tú tocas tu cabeza, él tocaba su rodilla, tú tocabas tu rodilla, el líder aletea con sus alas, tú lo seguías y haces todo lo que él hace. Pero en la iglesia hemos hecho algo extraño y decimos, bien, las reglas de Sigue a Jesús son diferentes de las reglas de Sigue al líder. En Sigue a Jesús nosotros no tenemos que hacer lo que él hace, solo lo hacemos en nuestro corazón. Eso no tiene ningún sentido. Imagino a un niño sentado en un sillón jugando Sigue al líder y diciendo, estoy aleteando mis alas en mi corazón. Eso no tiene sentido. ¿Por qué tal cosa no funciona en la iglesia y en ningún otro lado? Miren, cuando mi hija se acerca a mí y yo le digo, ve a limpiar tu habitación, ella sabe lo que debe hacer. No regresará en un par de horas más tarde y dirá, oye papá, ya memoricé lo que me dijiste. Me dijiste, ve a limpiar tu habitación. ¿Qué le diré entonces? Buen trabajo, eso es lo que yo quería. No, y ella no me comentará, papá, puedo decir, ve a limpiar tu habitación en griego. Escucha.
Eso no funcionará. ¿Y qué tal si ella dice, ¿sabes qué? Mis amigas y yo nos reuniremos cada semana y vamos a estudiar y averiguar cómo se vería mi habitación si la limpio? No, ninguna de esas opciones funcionará, solo debe ir a limpiarla y lo sabe. Entonces, ¿por qué creemos que este tipo de pensamiento o diálogo funcionará con Jesús? Jesús era muy explícito. Él miraría a la gente y diría, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que digo? Él lo declara en Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor cuando no hacen lo que les digo que hagan? ¿Por qué llamarían a alguien su amo si en realidad no lo escuchan? Y él dice en Mateo 7:21, oigan, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solo aquel que en realidad haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Verán, estas palabras que expresamos, sin acciones que las respalden, jamás fueron aceptables para Jesús. Él dice, es muy simple. Cuando digo síganme, ustedes deben seguirme, hacer lo que les digo. Y cuando les pido que hagan algo, simplemente obedezcan. Una de las cosas que me encantan sobre la forma de enseñar de Jesús es que Él siempre es totalmente honesto. Él no oculta nada, Él lo dice todo. Como cuando le dijo a su gente, síganme. Jesús les explicó lo difícil que sería seguirlo. Él señala, miren, si me siguen, no tendrán una vida de lujos. En realidad, ni siquiera sé dónde dormiré esta noche. Y no solo eso, las personas los odiarán por seguirme. Y no solo eso, habrá muchas tentaciones en el mundo y tendrán que luchar contra todas. E incluso sus propias familias podrían estar en su contra. Si ustedes me siguen, podrían terminar siendo crucificados, al igual que yo seré crucificado. A veces no somos así de honestos con la gente. Intentamos convencer a las personas de que sigan a Jesús diciéndoles, oye, si sigues a Jesús, podrás ser perdonado, podrás ir al cielo, podrás acercarte a Dios, y todas esas cosas son ciertas, pero olvidamos la parte donde Jesús fue muy directo y dijo, miren, es muy, pero muy difícil seguirme. Hay un camino ancho y muchas personas tomarán este camino amplio y fácil, pero el camino angosto los lleva a la vida. Aunque muy poca gente lo encontrará. Y es un trayecto muy difícil, Él lo explica. Sin embargo, Jesús también dice, pero yo lo valgo. Realmente lo valgo. La pregunta de seguir a Jesús tal vez no se trate tanto de cómo seguimos a Jesús, porque creo que eso es obvio. ¿Cómo se sigue a Jesús? Simplemente haciendo lo que dice. Él dice, alimenten a los pobres. Entonces lo hacemos. Amen a sus enemigos. Entonces amaré a mis enemigos. Hagan el bien a aquellos que los odian. Entonces, si algunos me odian, haré algo bueno por ellos. Él lo explica. Por lo tanto, no resulta confuso cómo seguir a Jesús. Tal vez la pregunta con la que la mayoría lucha es, ¿por qué? ¿Por qué debería seguir a este Jesús? Si este camino es tan angosto y tan difícil, ¿por qué debería seguirlo? Una parte de mí piensa, ¿necesitamos una respuesta a ese por qué? Después de todo, ¿no es tan solo un privilegio y un honor que podamos seguir al Creador? Pero, para ser realmente honesto, les diré por qué decidí seguirlo. La razón por la que decidí seguir a Jesús es porque Jesús afirmó, Jesús prometió. Él dijo, voy a volver a esta tierra y regresaré algún día y juzgaré a la tierra. Y cuando leo sobre su juicio, cuando leo el libro de Apocalipsis, resulta aterrador. Por ejemplo, en Apocalipsis 6 están todas estas personas que son las más importantes de la tierra. Ellas son más grandes que la vida misma. Hablamos de reyes, de artistas, las personas a las que vemos como sobre un pedestal. Pero ellos están gritando y escondiéndose en cuevas cuando Jesús comienza a desatar su furia sobre la tierra. En realidad esperan que las piedras los aplasten, porque dicen que alguien nos esconda. Escóndanos de la furia del que se sienta en el trono y ocúltenos de la furia del Cordero.
porque cuando el día de su furia llegue, ¿quién podrá soportarlo? ¿Quién ha oído siquiera la frase "la furia del cordero"? Cuando hablamos de Jesús, es mejor pensar en Él como un pequeño cordero. Nos gusta pensar en Él como aquel señor de cabello rubio, largo, que solo está acariciando a las ovejas y jugando dulcemente con los niños. Y sí, esa es una parte de Él, pero entiendan que en la Biblia, Jesús habla del infierno más de lo que habla del cielo. Jesús explica: soy un ser poderoso y ustedes querrán estar de mi lado. Y honestamente, yo sigo a Jesús porque de cierta forma pienso: ¿qué otra opción tengo? En Juan capítulo 6, Jesús declara unas palabras muy difíciles, y esto fue frente a miles de personas. Miles de personas oyeron a Jesús, y cuando terminó de enseñar, todos se retiraron, excepto 12. Todos se fueron diciendo: no puedo entender ese mensaje, no puedo tolerar eso. Y Jesús miró a los 12 que quedaron y solo les hizo una pregunta muy simple. Les dijo: ¿ustedes también se quieren ir? La respuesta de Pedro fue muy profunda, aunque sencilla. Él dijo: ¿a dónde iremos? Y continúa: tú tienes las llaves de la vida eterna. Sé que tu mensaje es difícil, pero ¿a dónde iríamos? Podemos pensar que hemos elegido la vida difícil, y es cierto, pero descubrimos que en verdad hay bendiciones, y también hallamos más paz al tomar el camino difícil, en lugar de transitar por el camino amplio que siguen los demás. Y Jesús dice: solo tomen esto y síganme. Y comienzas a aprender que todas las cosas que Él dice que hay que dejar y de las que hay que alejarse, son cosas que de todos modos te destruirán. Jesús dice: si intentas salvar tu vida, terminarás perdiéndola. Pero si pierdes tu vida por amor a mí, entonces la encontrarás. En otras palabras, si intentas aferrarte a todas estas cosas e intentas salvar cada partícula de vida y cada cosa que te trae placer, terminarás perdiendo tu vida de esa forma. Pero si te entregas a mí, si solo confías en mí, si confías en que tengo algo mejor y abandonas todo lo demás, entonces realmente encontrarás la vida. Piénsenlo, ¿realmente creen que Jesús necesita algo de nosotros? Él es el Creador. Jesús quiere dar, Él quiere bendecir. Y por cierto, cuando Pedro dice: Jesús, abandonamos todo por ti, Jesús rápidamente detiene a Pedro y le responde: detente. Ustedes serán gratificados por todo lo que abandonaron. Voy a darles 100 veces lo que abandonaron. ¿No entienden esta vida de dar y servir a otra gente? En realidad encontrarán bendición en ello, porque es mayor bendición dar que recibir. Así que cuando te convences y te rindes a esas cosas y comienzas a seguir a Jesús, comprenderás que entregarte a Él es algo grandioso. Y cuando nos entregamos, Él es el Dios del universo que luego se doblega y dice: sí, yo soy su líder, pero voy a servirles. Lavaré sus pies, moriré en una cruz por ustedes y escucharé sus oraciones. Y en cierto modo, tenemos a Dios mismo cuidando de nosotros. Hay una razón por la cual Jesús dice: síganme. No es porque me necesite. No es porque necesite nada de lo que tengo para ofrecer. Él nos está diciendo: síganme, porque esta es la forma en que los guiaré a una vida que va más allá de todo lo que podrían lograr por su cuenta.